Hola, soy Javier Urrutia, estudiante de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Central. Hoy haremos un análisis para estudios lingüísticos, el cual hablaremos de la lingüística generativa y revolución chomskyana, centrándonos principalmente en competencia, actuación y el conocimiento frente al uso del lenguaje. El objetivo de esta presentación es exponer el concepto de competencia y actuación de la gramática generativa de Chomsky. Antes de comenzar con el análisis, es importante hablar de quién es Chomsky, y es un lingüista, filósofo y científico cognitivo estadounidense que revolucionó la lingüística al proponer la gramática generativa, teoría que sostiene que el lenguaje es una facultad innata del ser humano y que todos los idiomas comparten una gramática universal. Ahora bien, ¿qué es la gramática generativa? Es una teoría lingüística que busca explicar el conocimiento mental que permite a los hablantes producir y comprender un número infinito de oraciones a partir de un conjunto limitado de reglas. Y se le llama generativa porque no solo describe oraciones existentes, sino que explica cómo el ser humano puede generar nuevas oraciones gramaticales de manera creativa. Esto entiende la gramática como una estructura interna del pensamiento propio de todos los hablantes y considera que el lenguaje es una facultad innata y universal que forma parte de la mente humana. El objeto de estudio de la lingüística es la competencia, es decir, el conocimiento que tiene un hablante sobre su propia lengua. La lingüística debe explicar cómo las personas son capaces de producir y comprender oraciones gramaticales, descubriendo las reglas y estructuras que hacen posible el conocimiento interno del lenguaje. Ahora vamos a hablar de la competencia lingüística y de la redefinición que nos da Chomsky sobre el hablante ideal. Antes de Chomsky, el enfoque en la descripción del lenguaje era la conducta observable del ser humano y con el lenguaje. Esto viene desde el estructuralismo y conductismo. El objeto anterior de estudio era el habla y de cómo las personas dicen y hacen con el lenguaje. El enfoque entonces era la facultad humana de hablar. Y ahora el objeto de estudio cambia, ya que es la competencia lingüística que se tiene sobre el habla, que es el conocimiento interno que tiene cada ser humano sobre su propia gramática. Ahora bien, el hablante oyente ideal anteriormente pertenecía a una comunidad de habla completamente homogénea. Conoce su lengua de manera completa y perfecta. No le afectan limitaciones de memoria, distracciones o cambios de intereses. En cambio, la redefinición que nos da Chomsky es que ninguna persona individual es un ejemplo concreto de ideal. Es decir, que las personas no tienen un conocimiento exacto de todo el lenguaje ni la comunidad es completamente homogénea. El hablante conoce su gramática, sin embargo también crea palabras nuevas que sean parte de su contexto y su lugar. Como asimismo tiene la capacidad de generar oraciones y conocimientos que se aplicarán en su conocimiento del lenguaje real, en sus momentos en donde se aplica el lenguaje realmente, donde se forman oraciones, él tendrá la habilidad de poder crear nuevas oraciones a pesar de que éste no la haya escuchado nunca o no sean posibles en la realidad. Ahora bien, para entender mejor la gramática generativa de Chomsky es importante entender estos dos conceptos, que son competencia y actuación. Y competencia es el conocimiento que tiene un hablante sobre su propia lengua, es decir, de manera interna. Son las reglas, las estructuras, lo que él sabe de forma inconsciente y que le permiten así entender y formar oraciones correctas. Por otro lado, tenemos la actuación, que es el performance, el uso del lenguaje en situaciones concretas. Es poner en práctica el conocimiento, hablar, escribir, leer de manera correcta y de manera adecuada al contexto o a la situación concreta que se está viviendo en ese momento. Ahora, como análisis de la competencia lingüística, tenemos que la lingüística generativa se interesa por la competencia, es decir, lo que el hablante conoce. Y lo que se interesa, y por lo que él sabe o es porque es su facultad innata. Aquí tenemos un ejemplo en donde sus bellos ojos que tanto nos habla que esto está correcto gramaticalmente, está bien. La oración se entiende que sus bellos ojos que tanto amé. Esta frase cumple con la regla del español y el hablante reconoce que es una oración posible. Sin embargo, esto cambia cuando sus bellos ojos que tanto amé es agramatical. El hablante lo puede entender, pero aquí hay un error y no se pueden usar juntos los con sus porque no se entiende. Nuestro conocimiento interno de la lengua lo puede comprender porque nosotros sabemos cómo funciona el lenguaje, pero no es una oración gramaticalmente correcta. Y los bellos ojos que tanto amé, que agramatical también, porque las oraciones están
en diferentes lugares que no deberían estar. Tampoco siguen con las reglas del español. Entonces nos hacen pensar que el lenguaje es el uso que se está dando y es como es competente el hablante. A pesar de que estas 3 oraciones estén mal, el hablante puede entender por cada palabra, porque sabe lo que es bello, porque sabe lo que son ojos, porque sabe lo que es amé. El hablante, al tener un conocimiento interno de esas palabras, puede llegar a entender la oración, pero no están gramaticalmente correctas. En nuestro análisis anterior hablamos sobre los conceptos de actuación y de competencia, y que estos dos pueden haber errores o lapsus orales para mostrar que el conocimiento se mantiene aunque haya falla en la ejecución. Como mostramos en el ejemplo anterior, existen fallos gramaticales, pero sin embargo sabemos lo que quiere decir la oración porque conocemos el lenguaje, sabemos sobre la gramática y podemos entender frase a frase lo que nos quiere decir. Asimismo con estas 2 oraciones cuando hablamos de la competencia. Los gatos suben a los árboles. Es una oración completamente correcta gramaticalmente, la entendemos. Sin embargo, si ponemos suben los gatos, árboles, los, sabemos que esta oración está mal escrita, sabemos que no corresponden las palabras como fueron utilizadas. Entonces, a pesar de que no está bien escrita, la podemos entender porque tenemos la competencia de esa oración. Sabemos lo que quiere decir. Tenemos la facultad innata de nuestro propio lenguaje, entonces podemos entenderla. Lo mismo pasa con el gato negro. Sabemos perfectamente que el gato es negro. Pero si nos dicen el negro gato, la oración está mal escrita, está gramaticalmente incorrecta, sin embargo sabemos lo que quiere decir la oración. Lo mismo pasa con la actuación, cuando tenemos los gatos juegan en el parque. Esta oración está bien escrita gramatical y puede estar bien escrita también cuando hablamos los gatos juegan en el parque, pero en este momento afectan factores externos e internos que afectan la actuación, ya sea nerviosismo, el ambiente, el contexto, que nos hacen que no sea adecuado el uso del lenguaje aunque lo estemos usando de manera errónea. Sin embargo, la actuación no afecta a la competencia, aunque nos equivoquemos en decir una palabra, en vez de decir haya, digamos aiga, estamos usando correctamente las palabras y sigue habiendo competencia en ellas. Y lo cual es muy importante para poder entender el lenguaje. Y en conclusión, Chomsky demuestra que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino que es una facultad interna del conocimiento que hace posible la comprensión de la lingüística, e incluso frente a las fallas de ejecución. Como vimos anteriormente, existen diferentes fallas en la ejecución del lenguaje. No muchas veces es homogéneo, no muchas veces es correcto. Sin embargo, si tenemos competencia en él, podemos tener un conocimiento de él y poder aplicarlo aunque esté incorrecto. Y también en la falla de actuación, cuando no está bien actuado o no está bien verbalizado el lenguaje,